Bienvenido, bienvenidas a una nueva charla de Cultura Rock en este ciclo 2023 en Agencia Paco Brondo. Nos podés encontrar como siempre a partir de las 19 por todas las plataformas, Facebook, Twitter, YouTube y también, por supuesto, nuestra página web www.agenciapacobrondo.com.ar. Y hoy nos vamos a dar un gran placer, un gran gusto de conversar con un músico pionero de los primeros de los padres del rock argentino, el señor Miguel Cantilo. Miguel, muchas gracias por este contacto con la Agencia Paco Brondo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, bien, por acá todo bien y listo para la charla. Bueno, muchas cosas para conversar, Miguel, porque tenés una historia riquísima, hermosa, pero también un presente muy, muy potente, muy fuerte, muy activo. Pero quiero, por supuesto, también conversar un poquito e irme poco para atrás, porque la verdad que vos, como decía recién en la apertura, sos alguien muy importante, sos un músico fundacional del rock argentino. Y pensaba también en ese gran triunfo que tuvieron ustedes de los pioneros, ¿no? En esto de crear un movimiento de rock argentino, que es justamente traducir y hablar en nuestro idioma, ¿no? Esas canciones que venían de afuera, creando todo un movimiento de rock nacional, ¿no? Algo así, totalmente. O sea, reproducir un poco lo que nos apasionaba escuchar en otros idiomas, sobre todo en inglés, y hacer nuestra versión local, eh, en respuesta un poco a la música popular en castellano que había en ese momento, que era muy mediocre, una Claro. música muy canciones muy como poco inspiradas, muy pegadizas en su mayoría, pero no había con un mensaje poético, no había, de hecho se cantaban más por ahí boleros o tangos o folclore que canción popular. La canción popular estaba muy degradada y solamente había ídolos que tenían canciones muy comerciales y que eran muy famosos, pero eran tres o cuatro. El resto era de muy mala calidad y empezó a aparecer gente como Lito Nevia, como los Shakers, que es un grupo uruguayo, que hacían versiones de la música en castellano. Y sobre todo Lito Nevia fue el primero que empezó a mover un repertorio diferente. Así que nosotros solamente lo que hicimos fue sumarnos a esa movida y aportar lo nuestro. ¿Cómo te cruzas en el camino de la vida con Jorge Durietz, Miguel? Bueno, éramos vecinos, ahí había mucha modalidad de barrio, ¿no? O sea, Uh-huh. en el barrio había uno que tocaba la batería, entonces te lo llamabas para tocar con él, otro que tenía un grabador, y entonces arregladas para ir a grabar a la casa de él. Eh, Se movía todo en un contexto muy barrial. Y Duriez vivía a 4 o 5 cuadras de mi casa. Y así lo conocí, empecé a frecuentar su casa y a cantar juntos. Y en un momento nos eligieron para representar, digamos, a la música en castellano, y ahí ya teníamos un cierto repertorio. Al principio hacíamos covers de los Beatles, Uh-huh. nos dedicamos a eso. Pero en un determinado momento, después de hacer un año de covers, descubrimos que podíamos hacer nuestras propias canciones. Y seguíamos aplicando un poco el formato dúo de los Beatles, ¿no? Que era esas canciones a dos, tres voces. Y así se formó Pedro y Pablo, eh, un poco de la cosa barrial, de la cosa amistosa de barrio, pasó a profesionalizarse. Pensaba también, bueno, en los jóvenes que eran ustedes, Miguel, Jorge y vos, y también, por supuesto, el contexto, ¿no? Donde la juventud estaba en movimiento y en ebullición permanente, ¿no? De fin de los 60, comienzo de los 70, pasaba mucho en el mundo. Eric Hobsbawm alguna vez habrá dicho, el historiador inglés, los jóvenes querían dejar la marca en el mundo, ¿no? La década vital, los 60 también, ¿no? Y también cuando uno lo pone en contexto, Miguel decía esto, ¿no? Como o pensaba esto, digo, en tiempos también de lucha armada, de dictadura militar, el rock era mirado con recelo por ambos lados, ¿no? Un poco digo, porque también la izquierda, hay que decir, veía
al rock como algo transculturante, ¿no? Algo que no que era de afuera y que no se comprometía con lo local. ¿Cómo vivían eso ustedes siendo jóvenes? El contexto, ¿no? Sí, la verdad es que era muy seductor todo lo que venía de la movida que se inició con los Beatles. Rolling Stones y toda la gama enorme de grupos ingleses y americanos enriquecieron mucho el cancionero. Entonces, la postura ideológica no nos afectaba porque realmente representaba un poco a la actitud de gente un poco mayor que nosotros, que estaba más politizada, ¿no? Estaba más atenta a la movida política, ideológica. Entonces nosotros estábamos muy enchufados en desarrollar un oficio que era cantar y cantar lo mejor que pudiéramos, las mejores músicas que hubieran y después componerlas. Así que la verdad es que sabíamos que había una mirada a veces despreciativa de lo que hacíamos, pero no nos importaba porque estábamos muy enchufados en mejorar digamos, el nivel. No dejábamos de ser principiantes, ¿no? O sea, gente que estudiaba una forma de expresarse, no éramos profesionales del todo. Entonces, las objeciones que podían ponernos, tanto por el lado político como por el lado contrario, digamos, el lado de lo convencional, realmente no nos afectaba. Viste que de los momentos también donde el rock se lo ha cuestionado mucho, yo no, en mi caso particular, es el famoso Festival de la Solidaridad Latinoamericana, ¿no? Que se hizo por los soldados de Malvinas, ya la dictadura languidecía, pero estuvo todo el rock argentino en ese escenario. ¿Cómo fue visto? ¿Cómo tomaron la recepción de la propuesta, Miguel? Y a distancia, ¿qué te parece de lo que pasó allí en la cancha de obras sanitarias? Mirá, la verdad es que no recuerdo con este artista, porque son tantos los festivales en los que he participado de esa naturaleza, digamos, que no tengo una individualización clara de lo que pasó en ese festival. Claro. Recuerdo que sí, que hubo una solidaridad general con el tema Malvinas y, y muchos grupos diferentes que tocaban y pocas canciones cada uno. Pero la verdad es que no tengo ningún recuerdo particular de algo que haya sido diferente a otros festivales que ha habido, más que la intención de solidarizarse, pero la verdad es que como festival fue similar a todos los que he participado, que son tantos Claro. que ya no los diferencio unos de otros. Te hago la última de aquella época y ya nos metemos en el presente, Miguel. Hace poquito se cumplieron 50 años de Conesa, ¿no? Un disco también maravilloso, un disco clave en la historia del rock argentino. ¿Qué pasa cuando todavía hoy, después de tanto tiempo, interpretás esas canciones, ¿no? ¿Qué sucede por el cuerpo? ¿Qué te pasa a vos como cantante, ¿no? Ante nada, volver siempre a ese material que ya quedó en la memoria de todos, ¿no? Bueno, como cantante, lo que me seduce es que eran canciones eh, que en su momento fueron novedosas y sonaban bien, estaban bien tocadas. Entonces, rememorarlas es también ponerme en ese punto, ¿no? Ujú. Interpretar algo que me gusta. Yo creo que a uno se le divide un poco el oficio entre el intérprete y el autor. Claro. Y yo me identifico en esos casos más con el intérprete, ¿no? Entonces tomo la canción como que ni siquiera fuese mía, como la interpreto lo mejor que puedo y trato de dar las notas que daba en ese momento y de crear el clima que se creaba en ese momento. Pero la verdad es que eh, cuando compuse esas canciones no pensé, no tenía en cuenta que podía llegar a estarla cantando 50 años después, ¿no? O sea, Claro, la verdad es claro. que es un halago
de alguna manera el que la gente me la pida y la pueda cantar, pero de otro punto de vista también es una pena tener que seguir cantando sobre los mismos temas, la misma temática, sin encontrar soluciones para las mayorías, para el pueblo, para los mismos seguidores de la canción, porque la problemática que plantea esa canción se mantiene vigente, Totalmente. la injusticia social, ¿viste? La solidaridad. Y entonces hay veces que son canciones que uno por un lado le gusta o disfruta tocándolas, pero por otro lado viene la sensación de que preferiría no tener que tocarla, que ya se hubiera olvidado la temática, pero es indudable que sigue vigente porque los problemas no han sido solucionados. Y eso me da pie, Miguel, en ese hilo conductor de canciones y de música hecha por vos, bueno, a llegar a despertar este nuevo disco que estás mostrando, estás presentando, que también tiene muchos tópicos, ¿no? Que tiene que ver con aquello, ¿no? Con insistir sobre el amor, ¿no? Cuidarnos también de esto, de estar atentos, la posverdad que instala muchas veces en los medios de comunicación. Digo, todo el tiempo estás vos recogiendo la piel sensible y hacer la canción para, bueno, justamente como dice el disco, tratar también de ayudar a despertar a toda esa gente que te escucha, que te sigue, ¿no? Yo creo que no solo a despertar a una gente que puede estar sintonizada con lo que hago, sino despertarnos todos, Ujú. porque inclusive los que proponemos el despertar, despertarnos de una actitud a diario que estamos como presionados a seguir por la forma de vida que se nos propone en en esa sociedad caníbal que estamos viviendo, en la que el ser humano es un objeto de esclavización laboral, es un objeto de interminables deudas impagables y de sufrimiento para llegar a fin de mes. Pues todas estas cosas nos arrastran a todos, ¿no? Nadie se salva, digamos, de esta pesadilla. Estamos todos inmersos en un sueño provocado hábilmente por los diseñadores del sistema, que no son ninguna entidad abstracta, sino que son pequeños grupos de altísimo nivel económico, muy concentrado y de mucho menos cantidad de personas de las que suponemos, que están Ujú. manejando la economía mundial y le están conduciendo a la esclavización de las multitudes, a la utilización del capital humano para la generación de sus eh, finalidades comerciales, digamos. Y eso no se nos escapa a ninguno. O sea, de alguna manera todos caemos a diario en en la utopía de ese sistema, ¿no? En la distopía de ese sistema. La distopía. Claro, y estamos tratando de zafar. O sea, yo no me considero un hombre despierto, sí me considero un hombre que intenta despertar y despertar a los demás de una pesadilla en la que estamos viviendo, que a veces está tan bien diseñada que ni siquiera la tomamos como tal, o sea, la Claro. aceptamos como la vida misma, y no es así. Los que tenemos un poco más de décadas vividas, sabemos que se ha ido forjando poco a poco, que ha ido perfeccionando, y hoy día es lo que yo trato de exponer, digamos, detalladamente en el álbum. De muchas formas se está imponiendo sobre el ser humano que no reflexiona, y entonces la única manera es que tomar conciencia, ¿no? O sea, tomar conciencia de hasta qué punto nos están presionando para vivir una vida que no es la que queremos, sino la que nos obligan a vivir. ¿Y hay escape, Miguel, a eso que decís, que nos quiere imponer a lo largo de la vida que has vivido también, ¿no? Has tenido diferentes momentos, pero ¿sentís que hay escape, hay posibilidad de escapar de todo eso? Yo creo que no es exactamente eh, precisa la palabra escape. Yo creo que lo Ujú. que hay es un enfrentamiento. Tenemos que enfrentarnos a esa realidad. No se le puede
no sé, uno no la puede evadir así como disimulando o negándola o con distracciones. Yo creo que es un enfrentamiento entre el individuo y el sistema. Y el individuo o acepta ser manejado y ser controlado por el capital y ser un objeto de consumo y entregarse al materialismo capitalista y al consumo desaforado y a las tecnologías de entretenimiento y todo lo demás, o acepta eso, o se niega y corre los riesgos que implican enfrentarlo, ¿no? Y decir, yo no quiero esta vida, no quiero ser un objeto de consumo ni un consumista desaforado, quiero eh, reflexionar profundamente para ver cuál es mi meta, qué vine a hacer a este planeta y a esta vida, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que yo esté acá? O sea, que son, tengo mi familia, tengo mis hijos, o tengo mi pareja, o mi empresa, o lo que sea, pero ¿cómo puedo hacer para vivir esta vida de una manera eh, no sufriéndola, sino sintiendo estímulo por lo que hago, porque me gusta, porque lo que hago es lo que quiero hacer, sea lo que sea, el oficio que sea, aquí no hay, digamos, discriminación. Lo que sí tiene que haber es un compromiso de uno con lo que realmente sabe que le hace bien y le gusta, porque si no, terminamos en una contradicción que termina llevándonos a adicciones, o llevándonos a enfermedades, o llevándonos a la infelicidad. Yo creo que es un enfrentamiento con el sistema en el que el individuo tiene que saber qué es lo que quiere de sí mismo o entregarse a que lo lleve la corriente. Despertar es tu disco número 32 de tu cosecha personal, Miguel. 14 canciones grabado entre Buenos Aires y España, dos de tus lugares en el mundo. Y también es un disco que es coral, ¿no? Que es un canto colectivo, porque hay muchos y muchas invitadas, Hilda Lizarazu, León Gieco, Javier Malosetti y muchos más. Contanos un poquito acerca de eso, cómo fue la convocatoria de estos grandes artistas y amigos tuyos también, por supuesto. Sí, en realidad son colegas a los que admiro y realmente por toda su trayectoria me merecen el mayor de los respetos. Yo este disco lo produje con un músico argentino que vive en España que se llama Mariano Díaz, y a medida que íbamos avanzando en la composición y la producción del álbum, se nos iba ocurriendo que podía haber invitados que realzaran, que revitalizaran, eh, que fortalecieran el producto, ¿no? El resultado final. Y entonces empezábamos a barajar, che, este, el otro. Algunos los conocía el productor, otros los conocía más que nosotros, más que yo personalmente los conocía el técnico de grabación, por ejemplo, que se llama Pablo de la Loza y que vive en Estados Unidos y que manejaba la parte de técnica, la parte de grabación desde los Estados Unidos, o sea, porque todo esto fue hecho así. Los invitados también se sumaban desde la Argentina, nosotros estábamos en España. O sea, utilizamos mucho las ventajas que nos proporciona la tecnología para aprovechar la invitación de estos monstruos que realmente muy generosamente se sumaron, aportaron lo suyo y creo que le dieron una diversidad al álbum que es una característica particular que tiene. Y el viernes 1 de diciembre va a haber también un evento muy lindo que se va a dar ahí, ¿no? En RGS Discos. Vas a estar firmando ejemplares en contacto con la gente. Es este viernes a las 5:30 de la tarde. Lindos momentos también, Miguel, para encontrarte con el público, ¿no? Que también en definitiva es un poco, ¿no? el destinatario de todo esto que estamos charlando, de tu obra en particular. Sí, el álbum en sí, el soporte físico, como suele decirse, que es el compacto material, recién está saliendo a las disquerías.
En general, hay material que se sube a las plataformas digitales, a veces todo el álbum, pero en nuestro caso no, hemos estado subiendo algunos temas a las plataformas y le hemos dado preponderancia a la salida del disco físico, porque somos fieles al soporte del compacto que ha sido dejado de lado con el tiempo. La gente muchas veces no tiene reproductor para escucharlo, pero nosotros creemos que es un digno sucesor del vinilo y entonces fabricamos, cada vez que hacemos un disco, fabricamos primero una tirada de compactos. La casa donde yo voy a firmar los compactos es una disquería que tiene la particularidad de rastrear ediciones históricas, discos inconseguibles, y se dedica a eso. Entonces yo he publicado este mismo año a través de esa disquería un álbum de una grabación que hice hace 20 años con Cubero Díaz y el Mono Yarralde. Ese tipo de capturas las hace esta disquería RGS, que se especializa en eso. Así que vamos a estar firmando el compactos para los que quieran, charlando con la gente este viernes y tratando de sumar la información para que la gente sepa que el álbum está en las bateas. Y siguiendo en el orden de eventos que tenés por delante, hablábamos al comienzo, Miguel, cuando empezamos la charla, que bueno, que hay un pasado, pero hay un presente muy activo, de mucha actividad. El martes también quería mencionar que el 6 de diciembre van a estar siendo homenajeados vos y Jorge, Pedro y Pablo, por la legislatura porteña también. ¿Cómo vivís, ¿no? Un hecho tan trascendental, tan importante, ¿no? Que nada, que sean destacados ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires, el dúo que conformaste con Jorge Dúriz. Sí, me parece una muy agradable recompensa para un dúo que existe hace ya más de 50 años, que cada tanto sigue reuniéndose y sacando discos. Y bueno, es un galardón que por supuesto agradecemos mucho y que nos fortalece como dúo, porque aparte de mi trabajo solista, cada tanto, como te decía, tenemos proyectos a dúo, así que esto estimula la posibilidad de que en algún momento volvamos a hacer un disco juntos y de que volvamos a actuar. De hecho, mi compañero de dúo es uno de los invitados al álbum Despertar, canta conmigo una canción que se llama El Robot y va a estar también en el concierto en el que vamos a presentar el disco. Y allí vamos, 7 de diciembre, al día siguiente de este evento en la legislatura, Miguel, te subís al escenario del Piccadilly también para mostrar este despertar maravilloso y claro, todo ese recorrido, todo ese repertorio que te viene acompañando hace más de 50 años. Sí, la idea es de ese largo repertorio elegir las canciones que más nos gusta compartir con la gente, porque sabemos que las corea, que las canta, que las recuerda. Entonces, la idea es que además de las canciones del álbum nuevo, haya una selección también de temas de distintas épocas, de distintas formaciones, tanto de Pedro y Pablo como de Cantilo y Punch, como de otras formaciones, para que la gente las recuerde, porque ya experimentamos en una gira que hicimos durante septiembre, octubre, y terminamos la semana pasada, que la gente disfruta mucho de esa combinación entre escuchar canciones de años atrás, volver a sentir lo que sentía y a la vez de descubrir temas nuevos y la intensidad con que estamos interpretándolos y poniéndole toda la misma fuerza que le ponemos a los temas viejos. Así que en eso va a consistir el álbum, la presentación. Va a haber algunos invitados de los muchos que hay en el disco, algunos van a estar presentes y alguna sorpresa probablemente. Sabés que hace unos días me hiciste acordar cuando mencionaste Cantilo y Punch, me encontré con Isa Portugués
Y bueno, y charlábamos y recordábamos cómo fue el recibimiento cuando volviste de España con esa propuesta más New Wave, que fue difícil al comienzo para el público, ¿no? Porque estaba acostumbrado a aquel Miguel Cantilo más progresivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que reaccionó muy mal porque creyó que se los estaba traicionando, que yo me había vendido a la música comercial, qué sé yo, pensó lo peor. Entonces hubo que convencerlo a través de varias actuaciones de que la música que traíamos era muy digna, de que canciones como A donde quiera que voy, de Isa Portugués, eran canciones que tenían mucho valor. Y de hecho tuvimos el apoyo de la radio, que las pasó mucho tiempo, y, y gracias a eso pudimos llevar adelante la propuesta de Punch. Pero tuvimos mucha adversidad con el público por ese prejuicio que tienen a veces los públicos de creer que un artista está haciendo algo que no es de su apetencia, pero en realidad porque no tiene la paciencia de esperar y escuchar, y cosa que nos pasó inclusive en alguna ocasión con la Marcha de la Bronca al principio, Claro, porque claro. la gente no conocía el contenido y la rechazaba porque ni siquiera la escuchaba atentamente. Y entonces tenía que ir a algún locutor o algo y decir, escuchen la letra, escuchen este dúo, y ahí la gente no se escuchaba. Pero el público suele ser muy impaciente y si no obtiene lo que quiere al momento, por ahí reacciona negativamente. Te hago la última, Miguel, agradecerte mucho por este rato. Preguntarte quién te va a acompañar, qué músicos van a estar acompañándote ahí en el Piccadilly, como banda Buena, que te acompaña. buena pregunta, sí, porque vamos a estar con una banda completa que es la que habitualmente eh, me acompaña para los últimos conciertos que he estado haciendo aquí. Hay dos de mis hijos, Anael Cantilo, que toca el bajo y canta, Sufián Cantilo, que toca teclados y guitarra líder, y Patricio Prado, que es un vocalista, que es el responsable de todos los coros que hay en el álbum Despertar. Es el que grabó todos esos coros que se escuchan en ese álbum, los grabó él en sucesivos doblajes. Y después está Rodrigo Jenny en la batería, que también está en el álbum, en algunos temas. Y tenemos un guitarrista que también tiene mucho protagonismo en el álbum, que es un guitarrista de Mar del Plata que se llama René Rosano, que también ha tocado con nosotros en algunos álbumes anteriores y tiene, como te digo, bastante incidencia dentro del álbum Despertar en solos de guitarra. Y ellos van a ser la banda estable con la que vamos a tocar, a ver si no me olvido de ninguno, ¿no? Y después, bueno, como te decía, va a haber algunos invitados que prometieron su participación, como Lito Vitale, Juan Baglietto, Jorge Duriez, Cubero Díaz, es decir, y bueno, y algunos otros que pueden llegar a sumarse. Pero lo fundamental es que esta banda ha estado, buena parte de esa banda ha sido con la que he girado por el interior del país, así que estamos muy sintonizados con el material, tanto con el nuevo como con el viejo. Así que esa va a ser la formación con la que voy a estar en el Piccadilly el Jueves. jueves 7 de diciembre. Miguel José Cantilo, cantor, músico, compositor y uno de los referentes del rock argentino. Muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo. Gracias a vos, Mariano. Realmente un placer estar en contacto con ustedes y un gran abrazo para vos y para toda la gente que te sintoniza. Muchísimas gracias, Miguel. Chao. Chao, Mariano. Gracias, Miguel. Gracias, De nada, Nos querido. vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias.